rayado de traballar y el equipo nun ganó. Y es un pufista y nun te llega la prexubilación. ¿Dónde vas a estar mellor? Que nel Chile de Mon si da mala pa morrer. Dan puxarra de comer. Si no te encuentra la mujer, seguro que estás aquí. Estarás en el Chile, estarás tomando un culín. Si no te encuentra la mujer, seguro que estás aquí. Estarás en el Chile, estarás tomando un culín. Mira para ahí, papá. Ya salió Loreto. Está para con un piso, ¿eh? Vamos. Es que culebrina, mira. En la jornada de hoy los efectivos disfrutarán de baño y masaje. Aquí hay un baño y masaje con ella. ¿Qué dice? Oye, Mon. Mon, dile Loreto que no juega Dimitri, que va convocado con la selección de Moldavia. ¿Cómo, Yeo? Entonces, ¿qué? ¿Que vamos a tener ahora también foriatos de este equipo? Entonces, ¿dónde queda todo aquello de que si el equipo Asturias y esos babayáes? No seas semóforo, Mon, no seas semóforo, por Dios. Hay que jugar con jugadores extranjeros para subir de categoría. Hombre, tú cuando vas al Ñuclis no vas a por los bielorruses. Mira, no me compares. A ver, ¿qué tendrán que ver los collones para comer trigo? Además, voy a decirte una cosa. Ya me parece que me está ofendiendo un poco a mí este rollo del Madalena. ¿Por qué vos dio a todos ahora por él? No sé. Oye, ¿y a ti qué te pasa, carapijo? Papá, Carolina Gancedo. Estás jodiéndome los deportes, el telediario que yo lo que más me presta. ¿Métome yo con los calvos y pufistas? Pues no. A ver si tengo que llamar al Frente Morciniego para que te dé unas clases de educación. Ya me entiendes. Meca, topela. Pues lleva tiempo que no la topo. Viva ya la de Dios de tiempo que no sabía de ella. Mira, desde que el Sporting jugó la UEFA por última vez. ¡Dios! Por cierto, Toñín, ¿qué era lo que estabas diciendo? Madre. Y no os quepa la menor duda que cuando pasemos estos tiempos de puxarra y de vergüenza, reverdeceremos laureles y que los más jóvenes acordaránse de los nombres de estos paisanos asturianos capaces de renunciar a la presubilación o una noche de fiesta en el caos por un sueño, el Madalena de Morcín. ¡Guaje! ¿Cuál es la torre lisión? Señor, Morciniego, señor. No me fío un pelo de ti, recluta carapijo. Como te ve animar al Riosa, cómote el alma. ¿Dónde está Petiso, contra? Aquí estoy, señor. Ay, escucha, yo ya no estoy para esto. Mira, la mía Adela enloqueció, casi me mata. Persiguióme con una fesoria por robarle el mantel. Hombre, Petiso, no es así eres. ¿Cómo va a querer matarte la Adela por robar esa mierda de mantel? Cala la boca, Mon. Cala la boca, que el mantel es lo de menos. Lo que pasa es que la mía Adela puso la cristalería de la su madre arriba y al tirar de él... Calláis la boca, charranes. A ver esos manes. ¿Qué somos? Un puño. Con un poco sangre, contra. ¿Qué somos? ¡Un puño! ¡Ya! Podrán quitarnos la vida, pero prove del que quiera, robamos la ilusión. ¡Dios! No puede ser. Va paquetes. No puede ser. Soy una banda, Petiso, soy una banda. Vamos. Puxarra partido. ¡Qué vergüenza, Bertino! ¡Qué vergüenza! El primero, una cantada del portero. Entre los pates. De las partes. El segundo un fuera de juego. Vela un ciego. Un fuera de juego clarísimo. Y el tercero.
Ahí va el tercero, Bertino. El tercero en propia puerta. Bueno, Petiso, si tú por lo menos el segundo tiempo tuviste viéndolo muy tranquilo en el Chigre, pero yo tuve allí apechugando hasta el final, ¿oíste? Y hasta que nos clavaron otros 5. Eso sí es verdad, mon. Que vaya vergoña que pasé, Petiso. Desde que fui con mi padre a Mercaplana no pasaba tanta vergoña. Estuve todo el día en el tren de la Bruxa. Home. Pero oye, que no se puede perder por 8-0, no, oye, normal, paisano. La gente pierde la ilusión, hombre. ¿Dimitir quién? ¿Yo? Ni se te ocurra. Eso ya que no me conoces lo suficiente. No conoces a Antonio Blanedo. Antonio Blanedo aguanta hasta el final. Este equipo tiene posibilidades. Lo único que hay que hacer es fichar más y mejor y más caro. Puxa, Morcín, claro que sí. Te llevo. ¡Puxa! Sí. Así no se fala, Toñín, así no se fala. Con dos collones. Morcín. ¡A muerte! El Morcín está muerto, Petiso. Eso es el año que viene no jueguen ni el grupo empresa. O sea que esta gente tiene perres y hay que cobrarles la plusvalía. ¿Sabes lo que llevo yo gastado en teléfono? Comisiones de fichajes. Papá, tengo yo una idea. ¿Y cómo no me fiches a mí de portero? El que hay es muy malo, papá. Yo un paquete. Mírame a mí. Mírame a mí qué estilo tengo. Fáime una prueba. Mira. Tírame un tiro. Abajo. Ahí. Tira. Este no para ni bocadillos. ¡Salimos! Lo que pasa allí que no bloca. ¡Juanele! Hola, paisano, ¿qué tal, hombre? Soy Toño. Toño Blanedo, hombre, conozme mucho tú... Bueno, escucha, que te tengo que decir una cosa. Quiero hacerte una oferta que no vas a poder rechazar. ¿Tú veste bien para volver a xugar? ¿Cómo que a qué? Joder, al fútbol. Oye, a mí no me faltes, porque voy a irte a... ¡Cala boca, hombre! ¡Figurina! ¡Tira un peu! ¿Qué? Si no me colgó el carapijo este. ¡Hombre, no me jodas! ¡Cagasón! ¡Dios! Toñín, no te enfades, cosa, no te enfades. A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te están fallando los dos contautos? No, cala boca, claro, ya sé lo que pasa. A lo mejor ya que los únicos contautos que tú conoces son los de los pantaloneros en los periódicos. Que sabrá un burro lo que lleva un caramelo menta. No voy a permitir, y fíjate bien, lo digo también por ti, Emón, no permito que se ponga en tela de juicio la mi labor al frente de este club. Ahora mismo, como tesorero, anuncio un fichaje estrella. Villa. Cala boca, Toñín, que nos busques la novina. El del Valencia. El internacional. Voy a llamarlo ahora mismo. ¿Dónde está mi teléfono? Petiso. Está ahí, Toñín, está ahí. En base a los teitos. Cuerri, anda, cuerri. Hombre, Mon, ¿qué pasa, tocayo? ¿Cómo Hombre, estás? Carlinos, ¿cuánto tiempo sin vete? Aquí andamos. No vendrás a pagarme lo que me debes, ¿no? Pues mío, con la crisis que hay, pero calla, que tengo la cabeza loca. Que me ha ofrecido el Oviedo volver a jugar en tercera. Hombre. Y mira que a mí esto de jugar en tercera, como que no... Dios, pero sigue Carlos el del Ubieu. ¡Carlos! ¡Hombre, Petiso! ¡Hombre, Petiso! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Oye, quería Cuenta. comentarte yo una cosita. Dime. Oye, si yo te ofreciera a ti jugar en el mejor equipo de Asturias, en el Madalena Morcín, tú qué me dirías? Hombre, Petiso, yo aceptaría encantado, pero ya. Cala la boca. Sí, lo que te digo, encantado. Espera un poquillo. No te muevas. Espero. No te muevas. ¡Mon! No te muevas. ¡Mon! Carla. Con la presente camiseta, yo te nomo caballero de la Orden Morciniega. Carlos, ¿tú qué te habías dispuesto a hacer por Madalena Morcín? Yo me partía el pecho. ¡Guaje! Espera que no tengo cobertoria, que estoy en el váter de Villa. Guaje, sí, soy Toño. Toño, hombre, soy muy amigo de... A ver, escucha, Guaje, no... Toño, déjalo. Punto, jodemos. Oye, Carlos, que tengo aquí el tabaco que me pediste, que ya se me olvidaba otra vez.